Hola, ¿qué tal? Soy el profe de Río. Recuerden suscribirse al canal y al final del video si les gustó, les pueden dar un me gusta. Muy bien, comencemos. Ahora vamos a ver el examen de ingreso de geometría para el curso de ingreso de La Matanza para la carrera de ingeniería. El examen que tomaron en el 2021 fue el siguiente. Como pueden ver, constaba de 4 ejercicios. Varios tenían A y B, A, B y C y D. El 3 tenía A y B y el 4 y B. Bien, vamos acá, les muestro los ejercicios. Tenemos el primero, como pueden ver acá, pueden leer tranquilamente. Luego un segundo que es un verdadero o falso. Un tercero que es una construcción. Y el 4 que trabajamos con una simetría, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces por trabajar por el primer enunciado. Muy bien, en este primer ejercicio tenemos lo siguiente, este trapecio, que es isósceles, y nos dice que la base mayor de A, es decir, la base mayor, la que tenemos acá abajo en el dibujo, es 5 centímetros menor que el doble de la base menor CB. El lado CD mide 5 centímetros y el perímetro total es de 32 centímetros. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Nos pide calcular las bases del trapecio, o sea, de A y CB, hay que averiguar cuánto miden, y hallar el área del trapecio. Bien, empecemos por lo primero. Tenemos como dato que CD es 5 centímetros. Por lo tanto, BA también van a ser 5 centímetros. ¿Por qué es esto? Porque es un trapecio isósceles. Perfecto, entonces, sabiendo ya estos dos, nos queda saber que el perímetro recordemos que es la suma de todos los lados, es decir, hacer la base que es DA más CD más el otro lado que puede ser BA más la otra base menor que es CB. Todo esto es igual a 32 centímetros. Eso sabemos como dato. Ahora lo que vamos a hacer, estamos anotando todos los datos. CD es igual a 5 centímetros, que ya lo anotamos. Tenemos BA, que también es igual a 5 centímetros. Y vamos a anotar las bases. Nos está diciendo que DA, es decir, la base mayor, es igual a 5 centímetros menor que el doble de la base menor. ¿Qué quiere decir? Que al doble de la base menor, que es CB, el doble se representa con 2, menos 5 centímetros, nos daría la base mayor. ¿Sí? Fíjense bien, es 5 centímetros menor, por eso le restamos 5 centímetros menor, que el doble de la base menor. Bien, ojo que por ahí marean un poco las palabras, pero es 2 veces la base menor menos 5 centímetros, obtenemos la base mayor. Por último nos quedaría saber cuánto sería la base menor, que es CB. En este caso no nos dice nada respecto a la base menor, así que la base menor no tenemos datos, sigue siendo CB. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar acá en el perímetro a qué corresponde cada relación que formamos acá. Entonces, DA dijimos que es 2 veces la base menor menos 5 centímetros. Luego tenemos más CD, que en este caso es 5 centímetros, más BA, que en este caso es 5 centímetros. Y por último, CB, que no teníamos ninguna relación, que era la base menor. Todo esto nos tiene que dar 32 centímetros. Si se fijan bien, acá lo que obtuvimos es una ecuación, en la cual la incógnita es CB. Esta sería nuestra incógnita, que es lo que hay que averiguar. Recuerden que la incógnita es como si fuera una X, en este caso está escrito como CB. Bien, resolvemos. Menos 5 más 5, esto lo podemos cancelar. ¿Sí? Menos 5 más 5 nos queda 0. Y este 5 que está sumando lo podemos pasar restando hacia el otro lado. De este lado nos quedó 2
CB. Y acá tenemos CB. Si juntamos 2 más 1, nos queda 3 veces CB. Continuamos, 32 menos 5. Hacemos la resta, nos queda 27 centímetros. Y el 3 que acá está multiplicando, lo pasaríamos dividiendo. De este lado nos queda CB, que era la base menor. Resolviendo esta última cuenta, nos queda 27 dividido 3, que es 9 centímetros. Acá obtuvimos la base menor. Luego, ¿qué nos quedaría? La base mayor. Vamos a la relación que habíamos formado acá. DA va a ser igual a 2 por CB, que es 9. Ahora reemplazamos. 9 centímetros menos 5 centímetros. Resolviendo toda esta cuenta, 2 por 9 nos queda 18 centímetros, menos 5 centímetros. Al hacer la resta, esto nos queda 13 centímetros, que sería nuestra base mayor. Perfecto, esto sería para el punto A. Vamos a pasar ahora a resolver el punto B. Para el punto B vamos a tener que observar bien lo que tenemos acá. Si nos fijamos en este trapecio, es un trapecio isósceles, nos podemos fijar que acá, si trazamos la altura del trapecio, se nos forma un triángulo rectángulo. Lo mismo de este otro lado. ¿Por qué necesitamos la altura? Si cualquiera de las dos es la misma. Porque si recuerdan la fórmula del área del trapecio, era la altura multiplicado por la base menor, que en este caso sería CB, más la base mayor, que en este caso sería DA. Todo esto sobre 2. Esta era la forma para sacar el área de un trapecio. Entonces, CB lo tenemos, DA lo tenemos, nos faltaría averiguar la altura. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la altura? Observamos acá lo que estábamos planteando. Se nos forma un triángulo en ambos lados. Sabíamos que CB es 9 centímetros y DA es 13 centímetros. Si observamos bien, de acá al trazar perpendiculares con la altura, esto de acá hasta acá es 9 centímetros. Y tenemos todo el total que son 13 centímetros, de acá hasta acá. 13 centímetros. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es 13 centímetros menos 9, que eso nos daría 4 centímetros, que son los espacios que nos faltarían acá. Vamos a marcarlo acá en rojo. Sería este de acá y este de acá. Es decir, yo tengo 9 más este pedacito, nos quedaría 13. Como dijimos, 13 menos 9 es 4, quiere decir, dividido dos pedacitos, este mide 2 centímetros y este también mide 2 centímetros. Esta sería la lógica. Bien, si recuerdan teorema de Pitágoras, podemos sacar la altura. Sabemos que la hipotenusa, en este caso, 5 centímetros al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso tenemos cateto que es 2 centímetros al cuadrado más la altura al cuadrado. Resolvemos esto, nos quedaría 4 centímetros al cuadrado más la altura al cuadrado, y acá nos quedaría 25 centímetros al cuadrado. Despejando, el 4 pasa restando, nos quedaría en total 21 centímetros al cuadrado igual a la altura al cuadrado. Por último, terminando de resolver, pasaría como raíz, nos quedaría raíz de 21 centímetros. Esta sería nuestra altura. Bien, ya tenemos la altura. Lo único que nos queda es plantear la fórmula. Entonces, el área va a quedar raíz
de 21 por CB, que en este caso es 9, más 13, que es de A, la base mayor. Todo esto sobre 2. Resolviendo toda la cuenta, tenemos 9 más 13, 22. Dividido 2, 11. Nos quedaría 11 raíz de 21 centímetros al cuadrado. Recordemos que el área son centímetros al cuadrado. Y acá nos quedaría el resultado del área. Muy bien, pasemos al ejercicio número 2. Muy bien, en este ejercicio número 2 tenemos que colocar verdadero o falso acá en la columna de la derecha. Entonces vamos a empezar por el primero. Si en un mapa una distancia de 5 kilómetros se representa con una distancia de 1 centímetro, entonces la escala empleada es E2.1 en 5 millones. Bien, recordemos que para representar, nos está diciendo que 1 centímetro está representando con 5 kilómetros. Entonces, recordemos que 1 kilómetro equivale a 100.000 centímetros, ¿sí? Entonces yo quiero llevar que 1 centímetro equivale a 5 kilómetros. Entonces la cuenta que deberíamos hacer es 5 por 100.000 centímetros para hacer la escala en centímetros. Si hacemos esta cuenta nos quedaría 500.000 centímetros. Fíjense entonces la escala empleada si usamos 1 centímetro en representación de 5 kilómetros tendría que ser 1 en 500.000. Esta tendría que ser la escala. ¿Sí? Esta tendría que ser la escala. Y como pueden ver acá nos está marcando 5 millones. Por ende, esta afirmación es falsa. En el B nos está diciendo que 11 sobre 12 pi es igual a 330 grados. Bueno, supongo que esto se refiere a radianes. Recordemos que pi equivale a 180 grados. Recordemos que pi en radianes equivale a 180 grados en el sistema sexagesimal. Por ende, entonces lo que tenemos que plantear acá es una regla de 3, muy sencillita. 11 sobre 12 pi, ¿a cuánto equivale? Entonces recordemos que se hace 11 sobre 12 por 180 y se dividiría con pi. Es decir, la cuenta sería, lo voy a escribir, ni siquiera la voy a resolver. 11 pi por 180 grados. Ya todo esto lo tenemos que dividir con pi. Y ahí vamos a tener la representación real. Simplificamos. Queda resolver esta cuentita. Al resolverla, el resultado que obtenemos es 165 grados. Como podemos ver, 11 sobre 12 pi tendría que ser 165 grados. Y acá nos está marcando 330. Por ende, esta afirmación es falsa. Pasemos ahora al C. En el C nos indica que en todo rectángulo las diagonales son congruentes. Esto es verdadero, ¿sí? ¿Por qué es verdadero? Miremos este rectángulo que tenemos acá dibujado. Recordemos que acá se forman ángulos de 90 grados. Y sabemos que en todo rectángulo las bases son iguales. Y le pongo acá A. Y sus alturas son iguales también. Este lado es igual a este lado. Y estos dos lados son iguales por ser triángulo rectángulo. Y nos está solamente preguntando, nos está afirmando, mejor dicho, que las diagonales son congruentes. Es decir, esta de acá mide lo mismo con esta de acá. Entonces, ¿cómo hacemos para afirmar esto? Bueno, si se fijan bien, acá en la parte azul tenemos formado un triángulo rectángulo. Aplicando teorema de Pitágoras, nos quedaría la suma de los catetos, que sería a cuadrado más la altura al cuadrado, es igual a la diagonal al cuadrado. O podemos poner ya directamente como raíz, es igual a la diagonal 1. Vamos a poner la diagonal 1. Y que sería el azul. Lo mismo hacemos
con el otro lado. Fíjense que se forma el mismo triángulo, con H y con A. Si aplicamos de nuevo teorema de Pitágoras, nos queda A cuadrado más H cuadrado. Todo eso a la raíz, que tenemos estos dos lados de acá. Sí, perdón, estos dos lados de acá. Con el rojo, nos queda la diagonal 2. Es decir, la diagonal roja. Fíjense, esta sería la diagonal roja y esta diagonal azul. ¿Por qué son congruentes? Simplemente porque las expresiones que obtenemos acá son iguales. Por ende, D1 es igual a la diagonal 2. Bien, por esta razón es verdadera la afirmación. En el D nos dice, existen triángulos rectángulos equiláteros. Bueno, esta afirmación es falsa, vamos a ver por qué. Vamos a armar un triángulo rectángulo. Fíjense, tenemos este triángulo rectángulo y nos está diciendo que para que sea equiláteros, todos sus lados tienen que ser iguales. ¿Sí? Todos los lados tienen que ser iguales. Es decir, el cateto 1 tiene que ser igual al cateto 2 e igual a la hipotenusa. Si aplicamos de nuevo teorema de Pitágoras para que corroboren, tenemos, vamos a diferenciar, acá vamos a ponerle 1, vamos a ponerle 2 y acá vamos a ponerle 3. Tenemos al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que dijimos que estas dos son iguales, A1, A2 son iguales. Por ende es lo mismo que tener 2 veces A cuadrado. Y recordemos que la hipotenusa A3 dijimos que tenía que ser igual porque si no, no eran equiláteros. Por ende acá no sería A al cuadrado. Y fíjense que llegamos a una expresión que no tiene sentido. Esto es falso. Porque 2 veces A cuadrado no puede ser igual a A cuadrado. Sí, son distintas. Por ende, no existe triángulos rectángulos equiláteros. Muy bien. En este ejercicio número 3 vamos a emplear los útiles de geometría para construir un triángulo que mida 7, 6 y 3 centímetros. Entonces para esto vamos a utilizar la regla, la traigo para acá, que vean. Vamos a achicarlo un poquito. Total es hasta 7 centímetros. Y vamos a necesitar de el compás. Muy bien. Lo importante entonces, una vez teniendo los elementos de geometría, vamos a cerrar ahí. Lo primero que vamos a hacer, acá en este caso está cuadriculada, pero lo mismo se puede sacar. Pero la idea no es guiarse con la hoja cuadriculada. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar, trazar el lado, en este caso el mayor conviene. Vamos a trazar de 7 centímetros. Marcamos ahí hasta el 7. Una vez obtenido eso, lo que vamos a hacer, vamos a trazar también los lados. Acá ya empezamos la construcción del triángulo. Pero los lados que faltan. Un lado dice que es de 6. Entonces trazamos a partir de acá del 0 al 6. Y vamos a trazar otro lado que es el de 3 centímetros. Vamos a apoyar bien la regla. Así nos podemos guiar bien. Marcamos del 0 hasta el 3 centímetros. Bien, una vez obtenido esto, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el compás. Agarramos el compás, apoyamos en la medida que acabamos de hacer, ¿sí? Y una vez obtenido esa medida, de una punta a otra tenemos los 6 centímetros. Esos 6 centímetros los vamos a trasladar al lado este que acabamos de construir de 7. Apoyamos en el extremo, en cualquiera de los dos, que eligen ustedes, es indistinto. Y una vez que tenemos apoyado ahí en el extremo, lo que vamos a hacer es trazar acá, vamos a marcar con el compás la semicircunferencia.
Marcamos entonces ahí para un lado y marcamos para acá para el otro, ¿sí? Que se note bien que está marcado. Luego vamos a hacer el mismo procedimiento para el lado de 3 centímetros. Bien, una vez repetido con el compás el mismo procedimiento, ya directamente lo dejé marcado. Obviamente apoyando en el otro extremo y marcando con el compás. Y ahora lo que hacemos es, donde se chocan, donde se cortan o cruzan las líneas del compás, agarramos la regla, lo apoyamos en un extremo y lo llevamos a la medida donde se está cortando. Fíjense ahí. Fíjense que otra forma de verificar lo que lo estamos haciendo correctamente es mirando que la medida coincida con la que estábamos utilizando, ¿sí? Apoyamos bien la regla y fíjense que ahí coincide con los 6 centímetros. Trazamos entonces ahí a partir de un extremo hacia donde está el corte de las líneas del compás. Mismo procedimiento, pero desde el otro lado. Fíjense que acá coincide con la medida que son los 3 centímetros. Marcamos y nos quedaría ahí el triángulo armado que nos pedía el ejercicio. Bien, esto es para el punto A. Ya tenemos la construcción del triángulo. Vamos a sacar todo esto. Vamos a analizar entonces este triángulo que nos quedó, que es de medida 7 centímetros, 3 centímetros y 6 centímetros. Esto es el A. Para el B, entonces nos está pidiendo calcular analíticamente la medida de sus ángulos empleando el teorema del seno o coseno. Acá lo que voy a hacer yo, voy a marcar los ángulos. Vamos a poner acá alfa. A este ángulo de acá le vamos a poner beta. A este ángulo de acá le vamos a poner gamma. ¿Sí? Pueden usar cualquier otra letra griega, la que les guste. Bien, como acá tenemos de datos nada más los 3 lados del triángulo, no nos queda otra que empezar aplicando el teorema del coseno. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque para aplicar el teorema del seno sí o sí necesitamos algún ángulo como dato, ¿sí? y su lado opuesto. En este caso, lo único que tenemos son los lados. Entonces, por teorema del coseno, si recuerdan bien, vamos a recordar cómo era el teorema del coseno. Bien, recordemos acá el teorema del coseno. Teníamos esta formulita, acá solamente con un lado, tomando en cuenta el lado A. Respecto a este triángulo, era el lado al cuadrado era igual a la suma de los otros dos lados elevado al cuadrado, muy parecido al teorema de Pitágoras, menos 2 veces esos dos lados multiplicados por el coseno del ángulo opuesto. Fíjense que no elegimos ni beta ni gamma, sino que se usa el ángulo opuesto al lado que se eligió. Como estamos trabajando con este lado, se elige el ángulo opuesto que es alfa. Si hubiésemos trabajado, por ejemplo, vamos a anotar uno más, con b, nos iba a quedar b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado, ¿sí? La suma de los otros dos lados, estamos con b, menos 2 por a por c, que eran los otros dos lados, por el coseno, pero en este caso no va a ser alfa, sino que el opuesto de b es beta. Entonces en este caso, coseno de beta. La misma relación se puede pensar para el lado C. Entonces, sabiendo esto, utilizamos, mirando este triángulo, el teorema del coseno. Nos va a quedar, empecemos acá con el de la base, que es 7. 7 centímetros al cuadrado va a ser igual a un lado elevado al cuadrado más el otro lado elevado al cuadrado. Acá en general a veces le piden poner los centímetros o no.
En general se ponen, porque tiene que ser toda la misma medida. Pero si uno ya sabe que está trabajando en centímetros, no sería del todo necesario. Seguimos. 2 veces por el lado, los otros dos lados que estamos usando. En este caso 3 centímetros por 6 centímetros por el coseno del ángulo, que en este caso el opuesto a 7 centímetros es alfa, que es lo que vamos a averiguar. Empezamos a resolver. Acá nos queda 49 centímetros al cuadrado. Va a ser igual a 9 centímetros al cuadrado más 36 centímetros al cuadrado más 2 por 3 por 6. ¿Sí? 2 por 3, 6. Por 6, 36 centímetros al cuadrado. Centímetros por centímetros queda centímetros al cuadrado. Coseno del ángulo. Bien, acá lo que hay que hacer es el despeje. ¿Sí? Vamos a pasar el 9 y el 36 restando. Y luego este menos 36 centímetros al cuadrado dividiendo. Nos va a quedar de esta manera. Bien, así nos quedaría el resultado. Y por último nos quedaría pasar el coseno hacia el otro lado, que recuerden que pasa con la inversa, que es el arco coseno, en este caso de menos un noveno. Acá nos queda alfa. Bueno, vamos a ver cómo hacer el arco coseno de menos un noveno. Bien, observemos acá cómo hacer el cálculo del arco coseno. Entonces lo primero que tenemos que apretar es la tecla Shift. Vamos a donde dice coseno. Acá pone como arcos, a veces puede aparecer como coseno elevado a la menos 1. Abren paréntesis, a veces se los pone automáticamente la calculadora. Y vamos a poner menos 1 fracción sobre 9, un noveno. Cerramos paréntesis, recuerden cerrar el paréntesis. Acá lo puso ya como número periódico. Le aplicamos al igual. Y nos queda 96,37, 93, etc. Bien, muy importante no poner este resultado, porque está en sistema decimal, sino que hay que pasarlo a grados, minutos y segundos. Apretamos la tecla de grados, minutos y segundos y se pasa automáticamente. Muy importante hacer esto. En este caso nos quedó 96 grados, 22 minutos, 45,73 segundos. Acá pueden redondear, poner 45 segundos. En este caso conviene redondearlo para arriba. Entonces el resultado que obtenemos es 96 grados, 22 minutos con 46 segundos. Ese sería nuestro resultado del ángulo. Muy bien. Ahora nos quedaría solamente, vamos a sacar la calculadora, nos quedaría solamente calcular los otros dos ángulos faltantes, el de gamma y beta. Vamos a borrar un poquito así podemos seguir trabajando. Muy bien, para sacar ahora los otros dos ángulos faltantes podemos aplicar ahora si queremos el teorema del seno o podemos continuar con el del coseno. Ya con sacar un ángulo vamos a poder sacar el otro porque recordemos que suman 180 grados. Entonces nos faltaría averiguar un ángulo más. Si aplicamos teorema del seno, tendríamos que hacer seno del ángulo alfa dividido 7 centímetros va a ser igual al seno del ángulo beta dividido 6 centímetros o la otra relación, seno del ángulo gamma dividido 3 centímetros. Bien, cualquiera que elijan estaría bien, obviamente usando la de alfa, que es el único dato de ángulo que tenemos. Entonces, seno. Resolvemos, hacemos la cuenta como les mostré anteriormente. Muy bien, como pueden ver así nos quedaría el cálculo de esta manera. Recuerden, acá hicimos la cuenta, nos quedó 0,142, está redondeado. Luego el 6 pasó multiplicando. Se hace la multiplicación, acá también se redondeó. Se hace el arcoseno, como hicimos con la calculadora, pero en vez de apretar la del coseno, se apretaría la del seno. Recuerden que es Shift seno
el número que corresponde. Y acuerden ponerse el resultado en grados, minutos y segundos. Acá obtuvimos beta. Y por último de acá sacamos gamma. Como les había dicho anteriormente, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre da 180. Acá si quieren pueden hacer una aclaración por suma de ángulos interiores. Se reemplaza alfa y beta, se resuelve, acá hicimos la suma y luego 180 menos ese resultado que tenemos acá, nos quedó el resultado de gamma. Y este sería el resultado de los tres ángulos, empleando tanto el teorema del seno como el coseno. Acá yo hice el del seno, no era necesario, se podría haber usado el coseno. Hasta para sacar los tres ángulos podríamos usado el teorema del coseno. Muy bien, pasemos ahora al ejercicio número 4. Muy bien, en este ejercicio 4 nos pide gráficamente el cuadrilátero este que tenemos acá, trasladarlo a través de simetría axial con respecto a la recta de ecuación y igual menos x. Es decir, esta recta que tenemos acá es igual menos x y hacerlo en esta misma hoja. Bien, yo les voy a decir una forma que en este caso se puede usar tranquilamente, que es, cuando hacen simetría axial, este sería el espejo, uno apoyaría el espejo acá y se tiene que reflejar de este otro lado. Esta partecita que está del otro lado se tendría que reflejar de este otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? C está sobre la misma simetría, así que va a quedar en el mismo lugar. Y acá en este mismo punto vamos a hacerlo con otro color. Vamos a marcar con azul. Acá sería nuestro C'. Pero los demás vamos a tener que trasladarlos. Bien, yo lo que haría en este caso, como ya está marcado la hoja cuadriculada, es a partir de D empezar a contar hasta llegar a la recta. Pueden contar de manera vertical como de manera horizontal. El camino que a ustedes les guste es correcto. Entonces van a contar de D hasta llegar a la recta. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos hasta llegar acá. Entonces, cuando una vez que llegamos y contamos 7, hacemos lo mismo hacia arriba. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí recién marcamos nuestro puntito. En este caso sería D'. Si lo hubieses hecho para arriba hubiese sido exactamente lo mismo. Hubiese contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora 7 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese sería nuestro punto D'. Luego, hacemos lo mismo ahora con B. Contamos hasta llegar a la recta, que es la simetría. Contamos 3 para la izquierda. 3 cuadraditos, fíjense, entonces vamos a tener que hacer 3 para abajo. 1, 2, 3. Y ahí marcamos nuestra B'. Lo mismo, si hubiese hecho para abajo primero de entrada, fíjense que contaba 3, entonces después hacía 3 hacia la izquierda. Por último, acá tenemos A, sería 1, 2, cuadraditos hacia la derecha, entonces 2 hacia arriba. Esta sería una de las formas de resolverlo. Fíjense que tiene que quedar la misma distancia de un punto a la recta y del otro punto simétrico a la recta. Tiene que ser exactamente la misma distancia. Una vez obtenido esto, lo único que queda es trazar el cuadrilátero. Ahí nos quedaría nuestro cuadrilátero. Bien, ahora vamos a utilizar la escuadra. ¿Por qué? Porque alguno me podría decir, profe, yo no tengo la hoja cuadriculada marcada, solamente tengo la recta y los puntos. Y me dice marcarlo. Bueno, en ese caso, lo que hacemos, apoyamos la escuadra de forma que coincida con la simetría. Vamos al punto que corresponde. Fíjense que cruce. Que quede perfecto. Tiene que quedar justo. Y fíjense si uno marca, vamos a marcar acá con rojo de manera finita. Uno marca, quedaría ahí esa semirrecta que tenemos ahí marcada. Fíjense.
Ahora bien, yo tendría que llegar al otro punto. Entonces, en ese caso, podemos agarrar la regla. Se apoya de manera que coincida, fíjense, con la escuadra. Y ahí lo que podemos hacer es volver a marcar toda una recta, porque yo no sé hasta qué punto tengo que marcar. Y que quede hasta ahí. Bien, una vez obtenido eso, sacamos la escuadra, sacamos la regla, vamos a sacar todo. Ahí vamos a tener que sí o sí utilizar el compás. ¿Cómo lo utilizamos? Se apoya donde se corta esta recta imaginaria que es roja que acabamos de hacer y la llevamos de forma que coincida con el punto que vamos a hacer la simetría. Fíjense, ahí lo tenemos. Tiene que coincidir perfecto. Ahí. Fíjense, entonces ahora lo que vamos a hacer es esto mismo, lo vamos a marcar del otro lado. Y mover el compás, trazamos y marcamos. Una vez teniendo ya la marca, vamos a sacar el compás. Marcaríamos el color ahí donde se cruzan. Fíjense que coincide con D', que estaría marcado nuestra simetría axial. ¿Sí? Esa sería la forma en caso de no tener los cuadraditos o no podamos contar correctamente. De esta forma ahí obtenemos la simetría axial. Lo mismo se repite para cada punto que falta. ¿Sí? Esto a modo para que vean la otra forma de poder resolverlo. Bien, continuamos. Vamos a resolver ahora lo que pide acá en el ejercicio B. Vamos a sacar esto rojo. Bien, para el punto B nos pide escribir las coordenadas de los vértices del cuadrilátero transformado. Es decir, este que nos queda acá. Vamos a empezar con A'. Con coordenadas se refiere a dónde está ubicado ese A'. A' está acá. Lo primero que tenemos que ver es respecto al eje X, en qué valor está. Si se fijan acá arriba, es respecto al 4. Entonces ponemos paréntesis, 4. Y segundo, hay que fijarse la segunda coordenada, que es respecto al eje Y. Miramos hacia la izquierda, sería el 2. Entonces A', está ubicado en el 4, 2. Hacemos lo mismo para B'. B' en este caso está ubicado respecto al eje X. Miramos el eje X, sería el 0. Punto y coma. Respecto al eje Y, justamente donde estamos, en el 3. Mucho cuidado con esto porque en general se suelen equivocar. Cuando está ahí, ponen 3, punto y coma 0, lo ponen al revés. Mucho cuidado con eso. C', que es la que coincide con C, nos fijamos en X siempre primero, que es el menos 3. Y en el eje Y es 3. Para D', tenemos el punto 2, punto y coma 5. Acuérdense, este respecto a X y este respecto a Y. Bien, ya tenemos las coordenadas de los vértices que nos pide el enunciado. Y ahora nos pide calcular de forma exacta la medida del lado CD. Bien, antes de continuar acá me olvidé, era menos 2, porque A' está en el 4 y este corresponde al 2 negativo. Lo mismo ocurre con B', acá es 0 menos 3, porque es negativo, ¿sí? Aclaro esto por las dudas porque me equivoqué y no me di cuenta que estamos hablando acá de la parte negativa, ¿sí? La parte de abajo son números negativos, la parte de arriba números positivos. Ya que estamos, vamos a anotar las coordenadas del cuadrilátero original, que nos va a quedar de esta manera. Bien, continuando, ya tenemos las coordenadas. Nos pide la medida exacta del lado CD, este que está acá. Que es lo mismo que calcular el lado C' de', ¿sí? Va a ser lo mismo porque es simétrico. Pero bueno, nos está pidiendo en este caso este que está acá. Vamos a marcarlo ahí en verde, así se ve bien. Entonces, para hallar este lado, lo único que tenemos que hacer es ver las coordenadas que corresponden a C y a D. Vamos a hacer la formulita que es, si recuerdan, era la raíz de todo esto. Hacíamos la primer coordenada que es X menos
el del otro punto, es decir, menos 3 menos menos 5. Mucho cuidado acá con los signos, porque es menos 3 menos menos 5 elevado al cuadrado. Esto era por el teorema de Pitágoras. Más 3 menos menos 2 elevado al cuadrado. Y acá me quedo corto la raíz. Bien, y seguimos. Estará utilizando la fórmula. Menos 3 menos menos se me convierte en más. Me quedaría menos 3 más 5, que es 2. Es decir, nos va a quedar 2 elevado a la 2. Más. Menos menos se me hace más. 3 más 2, 5. Elevado a la 2. Nos quedaría esa suma para resolver. Seguimos ahí con la raíz. Nos va a quedar CD es igual. 2 elevado a la 2 es 4. 5 elevado a la 2 es 25. 4 más 25 nos queda raíz de 29. Obviamente esto en centímetros, aunque acá no aclara si son centímetros, metros. Lo pueden poner o no. Es indistinto porque, bueno, a veces se puede poner en vez de centímetros directamente. Uno coloca, perdón, unidad. La U de unidad porque no sabemos de qué unidad estábamos hablando. Bien, esta sería la forma de hacerlo con la fórmula. Y la otra manera sería planteando el teorema de Pitágoras, que es exactamente lo mismo. Pero fíjense, se los voy a marcar para que lo vean. Vamos a marcarlo con rojo, así se ve mejor. Es este triángulo de acá. Fíjense, se nos forma acá un triángulo rectángulo. Y lo único que tenemos que fijarnos es lo siguiente. De acá hasta acá tenemos 2 unidades. Y de acá hasta acá, si nos contamos los cuadraditos, tenemos 3, 4, 5 unidades. Planteando Pitágoras, nos quedaría que CD elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Esta sería la hipotenusa, estos serían sus catetos, es 2 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Si despejamos, nos va a quedar 29 acá, lo mismo que acá, y en la potencia pasa como raíz. Esto, unidades. Fíjense que esta sería la otra forma, planteando el triángulo, pero a veces puede ocurrir que no se puede plantear tan fácilmente el triángulo. Por eso a veces conviene utilizar esta fórmula. Depende cómo lo quieren hacer, como les resulte más fácil, pueden usar una forma u otra. Bueno, hasta acá el examen resuelto. Esto es todo, gente. Espero que les haya gustado, hayan aprendido. Por favor, recuerden suscribirse al canal, que sería de mucha ayuda. También pueden dejar un comentario y darle un me gusta al video. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias.